Los principios presupuestales. Es el instrumento principal de la actividad financiera del gobierno, el presupuesto público, donde orienta la ejecución de las finanzas del Estado. Es un instrumento de planificación y cumplimiento de planes y programas que reflejan el cumplimiento de la Constitución política en los ámbitos económicos, jurídicos y sociales. Los principios del presupuesto público se desarrollan en diversas instituciones presupuestales existentes en el ordenamiento legal que compone el derecho presupuestario, que orienta la ejecución presupuestal de la nación y de las entidades territoriales. Los principios consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto son procedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal. Por lo tanto, al no ser tenidos en cuenta, adulterarán la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, podemos decir que son pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley anual del presupuesto, en donde son normas para regular los principios, logrando mejorar el control ejercido sobre el gasto público y la presentación contable y financiera del gasto público. Según el artículo 12 de la Ley 111 de 1996, los principios presupuestales se clasifican así: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica, la homeostasis, principio de la planificación. Según el artículo 13 del Presupuesto General de la Nación, deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. La planificación como principio presupuestal la podemos entender como la que busca la armonía entre el presupuesto nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, y es reflejado en los planes gubernamentales de largo, medio y corto plazo. Principio de anualidad. Según el artículo 14, el año fiscal comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierran esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. La expresión vigencia fiscal normalmente se utiliza como sinónimo de ejercicio. La vigencia es el año calendario más un periodo adicional de 3 meses, que en este caso iría hasta el 31 de marzo, en donde en ese tiempo es utilizado para recaudar los ingresos y se pagan los gastos del presupuesto anterior. Principio de la universalidad. Según el artículo 15, el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. Anteriormente, era la totalidad de los ingresos provenientes de impuestos, renta, recursos, rendimientos, por servicios o actividades, y los recursos de capital de la nación, tanto el sector central como el descentralizado, los que se venían a incorporar al presupuesto. Ahora el principio de la universalidad aplica a que debe ser la totalidad de los gastos que se pretenden ejecutar,
lo cual ninguna autoridad podrá ordenar gastos que previamente no se hayan incluido en él. En el caso de los gastos que inicialmente no se contemplan o que resultan insuficientes y que son necesarios para el correcto funcionamiento del Estado, se requiere su ejecución que previamente se modifique el presupuesto a través de una adición para incluirlos o complementarlos. Principio de unidad de caja. Según el artículo 16, con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las operaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación. El parágrafo 10 nos dice que los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden nacional son de la propiedad de la Nación. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, determina cuál es la cuantía que hará parte de los recursos de capital del presupuesto nacional y también fijará la fecha de su consignación en la Dirección del Tesoro Nacional. También asignará por lo menos el 20% al establecimiento público que genere dicho excedente. Se exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que administran contribuciones para fiscales. El parágrafo 20 nos dice que los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente ley. Con la adopción de este principio se puede evitar la destinación específica de ciertas rentas para gastos determinados, exceptuando los consagrados en la Constitución política, tales como los monopolios de suerte y azar, los destinados a cubrir los servicios de educación y salud y los servicios del Fondo Nacional de Regalías. Principio de equilibrio presupuestal. Este principio hace referencia entre los gastos ordinarios y los ingresos corrientes que el Estado pretende realizar durante la vigencia presupuestal respectiva. Según el artículo 347 de la Constitución, quedó establecido la obligación para el Gobierno Nacional de incluir en el proyecto de ley de anual el presupuesto todos los gastos que espera realizar en el periodo fiscal. Esta flexibilidad, que indudablemente representa un avance en la técnica legislativa presupuestal, indica que no se debe dejar de cumplir con ninguna obligación. Cada obligación adquirida debe tener su propia apropiación presupuestal, dependiendo de sus necesidades. Principio de la especialización. Según el artículo 18, las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. El objetivo fundamental del principio de especialización es asegurar la congruencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto al cual se dirige, es decir, que haya concordancia entre el gasto y su finalidad. Esto permitirá que los gobiernos ejerzan un control eficaz de los gastos ejecutados en un determinado periodo, toda su vez que las autorizaciones del gasto deben otorgarse a las entidades que, por las características de las mismas de sus funciones, sean las indicadas para aprovechar esos recursos. Las aplicaciones, por su parte, deben ser igualmente claras y precisas para que así se pueda verificar el cual se autoriza dicho gasto. Principio de inembargabilidad. Las ventas y los recursos del capital que integran el presupuesto no pueden ser materia de embargos.
Las sentencias que se liberan en contra de la nación se deben cancelar de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia. Tampoco puede ser materia de embargos las cesiones y participaciones con destino a los departamentos y municipios. Este principio no es aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto, la inembargabilidad busca proteger los dineros del Estado para asegurar que se apliquen a los fines de beneficio general que le corresponden, en lo cual prevalece el interés común. Esta medida es beneficiosa para cualquier gobierno, ya que no es posible realizar gastos necesarios cuando las rentas que se van a apropiar para el fin no están disponibles. Principio de coherencia macroeconómica. Según el artículo 20, el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Por lo tanto, este principio hace referencia a que la coherencia es una condición fundamental que debe existir en las prácticas macroeconómicas del gobierno, los cuales se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo con el Presupuesto General de la Nación. El presupuesto debe guardar armonía y ser compatible con las metas fijadas, las cuales tienen que ver con las tasas de inflación, desempleo, crecimiento del PIB, de los medios de pago, de las exportaciones, importaciones, tasa de cambio, etc., fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Principio de la homeostasis. Según el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece que el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluido la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Este principio nos indica que el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluido la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Cuando por circunstancias extraordinarias la nación perciba rentas que puedan causar un desequilibrio macroeconómico, el gobierno podrá apropiar aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y utilizar los excedentes para consultar y capitalizar un fondo de recurso y superávit de la nación. Para finalizar, en todo Estado de Derecho, las conductas o actos de gobierno deben apegarse al principio de la legalidad, es decir, todas las actividades gubernamentales, independientemente de que se trate de cuestiones financieras, deben realizarse con sujeción a las autorizaciones previstas en las normas jurídicas. Y en consecuencia, la actividad financiera del gobierno se halla sujeta a dicho principio.